¿Alguna vez has sufrido de insomnio durante las noches? Si la respuesta es sí, este es el podcast perfecto para ti. Les habla Claudio Pozo Saavedra, químico farmacéutico, y este es el podcast Farmacia para Chilenos, donde hablamos de medicamentos y los relacionados, pero dicho de una manera simple. Sean todos bienvenidos a nuestro cuarto capítulo, que tiene por tema central insomnio y fármacos hipnóticos, donde uno de los más conocidos y donde vamos a hablar en profundidad es el fármaco o medicamento Sopiclona. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, y nos pueden enviar todas sus consultas, preguntas, comentarios, felicitaciones o lo que sea necesario para que podamos seguir creciendo. Así que vamos a comenzar. Este es nuestro cuarto capítulo, así que vamos a darle. Entonces, ¿alguna vez tuviste insomnio? ¿Alguna vez te tomaste algún medicamento para combatir este insomnio? Y si lo hiciste, ¿cómo te sentiste? Dentro de los más conocidos o los que vamos a tocar en este capítulo, me gustaría mencionar tres fármacos que son Sopiclona, Zolpidem y Esopiclona, que son de los que vamos a hablar en profundidad. Primero, para partir y para que tengamos la misma base de conocimiento, me gustaría señalar qué es el sueño, porque para entender qué es el insomnio, que es una alteración del sueño, primero hay que saber qué es finalmente el sueño. Y les voy a dar la siguiente definición. El sueño se caracteriza por un estado fácilmente reversible de disminución de la conciencia, la actividad motora y la capacidad de respuesta al medio ambiente. Por lo tanto, el insomnio, que es finalmente la alteración de este estado normal, se define, y para facilitar su diagnóstico y tratamiento, como la existencia de trastornos nocturnos que incluyen una latencia prolongada para el comienzo del sueño, o sea que te cueste más de 30 a 40 minutos de quedarte dormido. También el insomnio se caracteriza por una disminución de la duración del sueño, o sea, ya que no duermas las 7-8 horas que dormías quizás anteriormente, sino que ahora estás durmiendo 3, 4, 5 horas. Y también hay un aumento de los despertares durante la noche, o sea que te vayas despertando varias veces durante la noche, durante tu sueño. Esas son algunas de las características para poder identificar y diagnosticar un insomnio. Ahora bien, ¿cómo se caracteriza o cómo se refleja el insomnio, pero en el paciente? Porque claro, esto que yo acabo de mencionar son los aspectos diagnósticos para poder identificarlo, pero también tiene sus características o se manifiesta en los pacientes como una fatiga excesiva, el paciente está más somnoliento, o sea, durante el día se puede ir quedando dormido, está con una mayor necesidad de sueño. También sufren constantes cambios de humor, como por ejemplo andan más irritables, y obviamente les dificulta la concentración o realizar sus actividades de manera normal, lo que obviamente podría perjudicar en una disminución de su eficacia a nivel laboral, también una disminución de su roce o de su comportamiento social, y generar otro tipo de consecuencias, por ejemplo, en algunos casos, pudiendo llegar a perder la pega incluso. Entonces hay que tener ojo con esto del insomnio, y para poder tratar el insomnio es súper importante poder caracterizarlo y diagnosticarlo en una primera etapa. Entonces, es fundamental que es fundamental que podamos reconocer también que el insomnio tiene, me gusta decirlo, que tiene tres perspectivas. ¿Por qué? Porque por un lado, el insomnio podría constituir un síntoma de una enfermedad, como pasa mucho cuando se dan las depresiones, que los pacientes cuando están con depresión pueden sufrir un insomnio, pero que es derivado de la enfermedad mayor, en este caso que vendría siendo la depresión. En segundo lugar, el insomnio también podría ser la única enfermedad o la enfermedad de base, por así decirlo, y que no esté ligado a una segunda enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, el insomnio en estas dos características podría ser un síntoma de una enfermedad o podría ser la misma enfermedad. Y en el tercer escenario se presenta y se plantea que el insomnio podría ser una consecuencia de alguna enfermedad que ya pasó o de algún evento ya pasado. Por ejemplo, podría ser una consecuencia de un insomnio postraumático, o por ejemplo una consecuencia de alguna enfermedad. Ya entonces hay que tener súper claro que el insomnio, primero, para poder tratarlo y para poder atacarlo, por así decirlo, hay que saber identificar desde dónde parte o cuál es la raíz problema de este insomnio, ¿ya?
Y también, para ir cerrando esta parte de identificar el insomnio, me gustaría señalar que existen dos tipos de insomnio, primario y secundario. El insomnio primario se caracteriza por la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o por la existencia de un sueño no reparador que persiste durante por lo menos un mes y provoca un deterioro en las áreas familiar, social y ocupacional. En cambio, cuando el insomnio es provocado por una afección médica o por un fármaco, por ejemplo, se le llama insomnio secundario. Entonces también es importante destacar y poder separar entre el insomnio primario y secundario, porque pasa mucho que cerca de un 15 a un 30% de los pacientes que consultan por insomnio se debe a un insomnio primario, ¿ya? Y no a un insomnio secundario. Entonces, entendido qué es el insomnio, entonces ahora nos vamos a finalmente cómo tratarlo o cuáles son las alternativas para poder mejorar este insomnio. Hace algún tiempo, las primeras alternativas que se utilizaron fueron las benzodiazepinas, por ejemplo clonazepam, diazepam, alprazolam. Pero, ¿qué pasaba con estos fármacos? Que si bien beneficiaban bastante en el tratamiento del insomnio, también generaban bastante proporción de efectos adversos y de riesgo en su utilización. Por lo tanto, se comenzó a dejar de lado su utilización para este tipo de dolencias, para este tipo de patologías como el insomnio, y se optó por utilizar otro tipo de alternativas que son un poquitito más seguras, donde vamos a mencionar tres fármacos que son bastante utilizados hoy en día y que son sopiclona, esopiclona y zolpidem. Antes de partir y ir de lleno en cada fármaco y dar los tips para cada uno, me gustaría dejarles la siguiente afirmación o la siguiente definición de cuáles son las características que debiese cumplir un hipnótico, o sea, un fármaco para tratar el insomnio de manera ideal. Y estas son: primero, debe acortar la latencia del sueño de forma rápida y predecible. Debe mantener el sueño por un periodo de 7 a 8 horas. Evitar los despertares frecuentes. Preservar la arquitectura del sueño, que eso es un concepto súper importante, que si yo me voy a administrar un fármaco, lo ideal es que por favor no altere la arquitectura de mi sueño, porque si hay una alteración de la arquitectura del sueño en el paciente, podrían producirse algunos daños que son de manera irreversible y que hay que tratar de evitarlos, ¿ya? Tampoco el fármaco debiese generar efectos adversos inmediatos o tardíos, no producir abuso, tolerancia ni dependencia física tras la administración prolongada. Estas son las condiciones o características ideales de un fármaco. Lamentablemente, en la práctica clínica, en la práctica en el día a día, no se cumplen todas estas características, pero a esto es lo que uno tiene que tratar de aspirar a llegar con el fármaco que uno utilice. Entonces, vamos a hablar de tres fármacos, como mencioné hace un ratito, que son la sopiclona, esopiclona y zolpidem. Primero, sopiclona y esopiclona son fármacos relacionados. La diferencia entre uno y otro es que esopiclona es el isómero S de sopiclona. Dicho de manera simple, es un primo cercano de sopiclona. Ya es una sopiclona mejorada, por así decirlo. Con algunas otras características farmacocinéticas distintas, ¿ya? Pero que el efecto final de ambos es poder acortar la latencia del sueño, o sea que usted se pueda dormir más rápido. Pero estos fármacos, sopiclona y esopiclona, no mantienen el sueño a lo largo de la noche. Por lo tanto, si usted está tomando sopiclona y se despierta durante la noche, no debe administrarse una segunda dosis, porque administrar una segunda dosis no necesariamente le va a inducir el mismo sueño, por ejemplo, no le va a cortar esta latencia de sueño y podría producirse un aumento de los efectos toxicológicos o efectos adversos del fármaco. Entonces, ese aspecto es súper importante mencionarlo al inicio y tenerlo siempre claro, porque hay mucha gente que está en tratamiento con sopiclona que mencionan que despiertan durante la noche y que se han vuelto a tomar una segunda o tercera dosis incluso en algunos casos. Entonces la recomendación para esto es que por favor no se tomen esa segunda y tercera dosis si es que se despiertan durante la noche. Diferente es el caso de zolpidem, que zolpidem es un primo lejano de sopiclona o esopiclona, también es un fármaco para tratar el insomnio, también es llamado hipnótico,
Pero Zolpidem lo que hace es no acortar el tiempo de sueño, o sea, no hace que tú te duermas más luego, por así decirlo, sino que lo que hace es tratar de mantener el sueño a lo largo de la noche. Por lo tanto, si bien se trata de insomnio con estos dos tipos de fármacos, zopiclona o esopiclona y Zolpidem, los efectos o los mecanismos son distintos, ¿ya? Y también sus características farmacocinéticas las hacen distintas. Ahora, ¿cómo se selecciona para cada paciente si se le da zopiclona, esopiclona o Zolpidem? Eso depende netamente de las características de cada paciente. Pero les voy a dar algunos datos que hay que tener siempre en consideración a la hora de utilizar este tipo de fármaco. Bueno, entonces, me gustaría mencionar los siguientes datos de los fármacos que estamos hablando. Primero, zopiclona y esopiclona, como dije, son primos cercanos, o sea, están bastante relacionados. Pero una de las grandes diferencias que se produce con zopiclona a esopiclona es que zopiclona se elimina más rápido que esopiclona en el cuerpo. ¿Cómo se evidencian estas diferencias? Al eliminarse más rápido zopiclona, cuando se utiliza de manera prolongada, no hay tanta acumulación de la dosis o del fármaco en nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, también, cuando se comienza a retirar el fármaco, el proceso podría no ser tan largo ni tan tormentoso para el paciente, ¿ya? Ahora, como esopiclona se elimina más lento que zopiclona, hay que tener en consideración, sobre todo en pacientes adultos mayores y en los pacientes que lo utilizan por periodos largos, o sea, mayor a 6 meses, porque al eliminarse más lento hay mayor acumulación y también mayor probabilidad de poder sufrir algunos efectos adversos con el fármaco. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los aspectos a tener en consideración a la hora de utilizar este tipo de fármacos. Y otro aspecto que se diferencian entre uno y otro, bueno, primero tiene que ver con la dosis, ya que esopiclona se utiliza en dosis de 2 a 3 miligramos habitualmente y zopiclona se utiliza en dosis de 7,5. Pero en los ancianos, en ambos casos, se tiene que haber una disminución idealmente del 50% de la dosis. Así, un paciente de la tercera edad, adulto mayor, debiese utilizar una dosis de esopiclona de 1 a 2 miligramos como máximo y de zopiclona utilizar 3,75 miligramos como máximo. Lamentablemente esta condición o este consideración no se tiene siempre presente y en los abuelitos pasa mucho que les dan la dosis completa de zopiclona y que no les dan la mitad, produciendo así una mayor proporción de efectos adversos en este tipo de población. Y como aspecto también importante a señalar, es súper importante destacar que zopiclona tiene un inicio de acción entre unos 30 a 45 una hora como máximo, que se demora en comenzar a hacer su efecto. Esopiclona se ha visto que podría ser un efecto un poquitito más rápido, pero también se asume que está dentro del mismo rango, o sea que estos medicamentos se recomienda administrarlos entre una media hora a una hora antes de acostarse a dormir para que así cuando usted llegue a la cama el efecto del medicamento sea en su pic y pueda finalmente aprovechar obviamente este efecto terapéutico. Ahora, el tercer medicamento que es Zolpidem. ¿Cuáles son sus características? Zolpidem generalmente se utiliza en dosis de 5 a 10 miligramos. También en los pacientes adultos mayores se recomienda utilizar un 50% de la dosis recomendada para el adulto. Tiene un inicio de la acción un poco más rápido que zopiclona y esopiclona. Se dice que su efecto podría comenzar a producirse alrededor de unos 25 a 30 minutos. Y que su efecto dura aproximadamente entre unas 3 a 6 horas. ¿Ya? Su semivida de eliminación, su vida media, son 2,5 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo se demora 2 horas y medias en eliminar la mitad del fármaco que nosotros nos administramos. Por lo tanto, se elimina mucho más rápido que zopiclona y que esopiclona. Esto es un factor de que se utilice, por ejemplo, Zolpidem en algunos pacientes que tienen que hay que utilizarlos con mayor precaución los fármacos hipnóticos, porque al eliminarse más rápido también hay una menor proporción de desarrollar efectos adversos en el paciente. Entonces, si bien estos tres medicamentos son bastante utilizados hoy en día para tratar el insomnio,
Primero, me gustaría destacar que tienen que ser indicados por un médico, ya que estos medicamentos, para poder sacarles su máximo provecho y disminuir también los riesgos que están asociados, hay que utilizarlos bajo una supervisación médica y por periodos breves de tiempo. Pasa mucho que independiente de que el médico me lo haya dado o yo me lo autorreceté, porque también hay mucha gente que se autorreceta hoy en día Sopiclona para tratarse su insomnio, que lo utilizan por periodos muy largos de tiempo, o sea, estamos hablando superiores a 1 año, 2 años, 3 años, incluso en algunos pacientes. ¿Qué pasa cuando se utilizan estos medicamentos, principalmente Sopiclona, por periodos muy largos, por, insisto, 1, 2, 3 años? Cuando se utilizan este tipo de medicamentos por periodos tan largos, primero se generan dos fenómenos. Primero, el fenómeno de dependencia, que ya cuando se utiliza de manera prolongada, nuestro cuerpo comienza a depender del fármaco, o sea, nos comienza a pedir el medicamento para que podamos tener un sueño normal, por así decirlo. Y también se produce el fenómeno de tolerancia, que es que pasado un tiempo, la dosis que nos administramos a un inicio ya no nos hace el mismo efecto y tenemos que comenzar a elevar las dosis. Cuando usted comienza a elevar las dosis de Sopiclona, de Zolpidem, de Sopiclona, no hay un mayor efecto terapéutico, sino que lo que usted está haciendo es aumentar la probabilidad de desarrollar y de padecer efectos adversos y toxicológicos. Entonces, por eso es que uno pone tanto hincapié en que estos fármacos tienen que ser utilizados idealmente por periodos breves de tiempo, porque posterior o por periodos medianos a largos plazos se generan estos fenómenos de dependencia y tolerancia. Y poder eliminar o poder dejar el fármaco en un paciente que ya está generando una dependencia física, emocional y mental en algunos casos, son periodos súper largos en algunos pacientes y también se pueden volver un tanto tormentosos. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a eliminar el fármaco, cuando hay dependencia a este, nuestro cuerpo comienza a generar lo que se llama síndrome de abstinencia, que es, por ejemplo, que nos comienzan a sudar las manos, a sudar las extremidades, comenzamos a tener palpitaciones, comenzamos a tener agitación. Entonces hay que tener súper en claro que estos medicamentos, si bien generan bastante beneficios, también están en una línea muy delgada de pasarse hacia el otro lado y comenzar a generar riesgo. De hecho, hay bastante evidencia que relaciona el uso crónico de Sopiclona con problemas cognitivos como pérdida de memoria, entre otros. Entonces hay que tener ojo con eso, que, insisto, estos medicamentos son bastante efectivos, pero en periodos breves de tiempo, porque si no comienzan a generar todos estos problemas y efectos adversos que están relacionados con ellos mismos, ¿ya? Ahora, dentro de las contraindicaciones o precauciones que hay que tener para utilizar estos tipos de fármacos, ya sean los tres casos, en Sopiclona, Esopiclona y Zolpidem, los pacientes que tienen apnea del sueño no pueden utilizar este tipo de fármacos porque apnea junto con una Sopiclona, por ejemplo, podría aumentar el riesgo de sufrir problemas respiratorios, por ejemplo, durante el sueño. Y también los pacientes que son alcohólicos crónicos no deberían usar este tipo de fármacos, ya que el alcohol etílico potencia el efecto de los hipnóticos y reduce su margen de seguridad. Por lo tanto, si usted consume alcohol y se va a tratar con este tipo de fármacos, podría producirse una mayor proporción de efectos adversos. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con eso. Y también en las embarazadas, si bien hay evidencia que podría respaldar el uso, por ejemplo, de una Sopiclona en algunos trimestres del embarazo, la recomendación principal y general es que si se va a utilizar un hipnótico durante el embarazo, sea siempre bajo una supervisación médica y siempre evaluando el beneficio-riesgo, ya porque también hay evidencia que señala que el uso de Sopiclona o Zolpidem durante el embarazo podría producir algunos riesgos o algunas malformaciones en el embrión. Entonces hay que tener ojo con eso. Y como precaución, los pacientes de edad avanzada, pacientes mayores de 65 años, mucha precaución con el uso de estos fármacos porque son más propensos a desarrollar efectos adversos y también son más sensibles a los efectos terapéuticos del medicamento. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que esté en tratamiento con Sopiclona y que no esté utilizando la dosis adecuada,
podría producirse una mayor fatiga, una mayor somnolencia y también una mayor proporción de efectos adversos en ese paciente. Así que ojo con eso. Y como dato final de esto también, para ir ya recapitulando, los pacientes que roncan también hay que tener cierta precaución en utilizar este tipo de fármacos porque se ha asociado en algunas publicaciones que el ronquido podría estar relacionado con algunas afecciones respiratorias como asma o enfermedad pulmonar crónica obstructiva que podrían poner en riesgo la calidad de vida del paciente si se usan en conjunto con un hipnótico. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con esas características. Entonces, para recapitular y para hacer la raya para la suma de este capítulo, antes de llegar a saber qué fármaco es el ideal para tratar el insomnio, primero hay que identificar cuál es el insomnio que está afectando al paciente. Como vimos durante el podcast, existen insomnios que pueden ser un síntoma de una enfermedad, como por ejemplo en el caso de las depresiones, o que pueden ser finalmente el insomnio, la patología de base. Pero antes de cerrar y antes de concluir, me gustaría dejar la siguiente información. Para que los fármacos hipnóticos, llámense sopiclona, esopiclona, solpidem, tengan su mejor efecto y uno pueda sacarle el mejor provecho, se recomienda también que uno pueda adoptar ciertas medidas de higiene del sueño para que finalmente el ambiente de dormir sea más propenso. Dentro de estas recomendaciones está evitar, por ejemplo, bebidas estimulantes como el café, la nicotina, el té, el cacao, el alcohol, eliminar las siestas durante la tarde y si va a tomar una siesta ideal que no supere los 20 a 30 minutos, apagar las pantallas, evitar la televisión, dejar el dormitorio idealmente netamente para dormir y no pasar tanto tiempo dentro del dormitorio si es que es posible, obviamente. Y, por ejemplo, no mirar el reloj si es que usted se despierta durante la noche. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos pacientes que acuden al médico con la esperanza de comenzar el tratamiento con uno de este tipo de fármacos, o las personas también que se automedican con sopiclona, por ejemplo, tienen mucho de este pensamiento de que, bueno, yo me voy a tomar la pastilla o el medicamento en este caso y se van a acabar todos mis problemas de insomnio. Y lamentablemente no pasa así. Como dije, para sacarle el mejor provecho uno tiene que tomar otro tipo de medidas y otro tipo de tratamientos complementarios. Y también, como mencionamos, estos fármacos no se pueden utilizar de manera prolongada porque generan bastante daño. Entonces hay que tener bastante ojo con eso. También mencionar que estos fármacos lo ideal es que siempre sean supervisados y indicados por un médico. Ahora, todos sabemos que existe bastante automedicación con sopiclona y si lo hace, yo no lo juzgo porque todos somos adultos, pero si lo hace, la recomendación es que lo pueda hacer lo más informado posible, lo más educado posible, porque así usted va a tener conciencia de lo que se podría estar enfrentando si es que utiliza el medicamento de manera irracional e irregular. Entonces hay que tener ojo con eso de la automedicación, sobre todo en este tipo de fármacos. Y sobre todo porque con el uso crónico vienen relacionados todos los problemas que están asociados a este tipo de fármacos. Así que espero que les haya gustado este capítulo, los dejo invitados para la siguiente edición. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok me pueden seguir como @sopiños, en YouTube y Spotify nos pueden buscar como Farmacia para Chilenes. Y recuerden que nos pueden enviar todas sus consultas, dudas, preguntas para que podamos seguir creciendo y haciendo este contenido en base a lo que ustedes necesiten. Este fue el capítulo de Insomnio Hipnótico. Se despide Claudio Pozo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.